Mateo 9, versículos 35 al 38. Mateo 9, versículos 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos amados, paz del Señor. El Señor Jesucristo es nuestro Maestro por excelencia. Los discípulos reconocían a Jesús como el Maestro, como el Rabí, como el que enseñaba. Y los discípulos en los tiempos bíblicos se sentaban literalmente a los pies del Maestro para escuchar la sabiduría que ellos habían obtenido de parte de Dios durante todo su tiempo, durante su experiencia recorrida y caminada con Dios. Nosotros, como discípulos del Señor, nos acercamos a su palabra para ser enseñados por Él. Y en la porción que nosotros acabamos de leer, Mateo 5, de 39 a 38, hay unos principios bien importantes, espirituales y trascendentales para la vida de la iglesia en todos los tiempos y edades. Aunque tiene un contexto propio en el cual el Señor Jesús habla, naturalmente su aplicación va a ser para todos los tiempos, porque es la enseñanza propia de nuestro amado Señor Jesucristo. Aquí vemos nosotros que nuestro Señor Jesucristo recorría las ciudades. Él había sido enviado con una comisión muy especial desde el cielo, desde la eternidad, al tiempo de los hombres, al mundo de los hombres, y la comisión era muy clara. El Padre, en las conversaciones en la eternidad con el Hijo, habían diseñado un plan maravilloso, un plan sin fallas para la humanidad. Y nuestro Señor Jesucristo viene al tiempo de los hombres, al mundo de los hombres, a la esfera del tiempo, para poder cumplir ese plan. ¿Listo? Entonces viene a la tierra, empieza su ministerio, llamémoslo así, público, a la edad de 33 años, más o menos, y Él nos muestra qué es lo que nosotros como iglesia debemos hacer, que Él hizo primero. Lucas 1.1, Hechos 1.1 en adelante, dice que le escribió a Teófilo acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Eso es muy importante que lo entendamos. A hacer y a enseñar. Y va a ser uno de los principios reguladores que vamos a tener en la reunión de hoy. Jesús comenzó a hacer y comenzó a enseñar. Recorría Cristo en esa obra que el Padre le encomendó, todas las ciudades y las aldeas, relacionándose con las personas, teniendo un relacionamiento, conociendo a las personas, y en ese relacionamiento, donde las ayudaba, donde les predicaba el evangelio, donde las sanaba, ¿cierto? Empezó a darse cuenta que había algo en el corazón de estas personas de la nación de Israel. ¿Cómo se empezó a dar cuenta de lo que sucedía en el ambiente de Israel? Porque empezó a relacionarse con ellos.
empezó a visitar la casa de la casa de esta, las personas se acercaban a él. Entonces en ese contacto vemos nosotros que él empezó a conocer lo que estaba sucediendo con ellos. Ojo, recuerde que Jesús fue hombre. Como Dios en su deidad conoce todas las cosas. ¿Listo? Pero estamos hablando de su relacionamiento como hombre con las personas. Y cuando empieza a ver la necesidad espiritual que tiene la nación de Israel, se conmovió en sus entrañas. Y lo ve ahí en el verso 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión. La Biblia textual dice, se le enternecieron las entrañas. O sea, lo más profundo, al ver la situación de la nación de Israel, que era el pueblo de Dios. Vio la condición espiritual que ellos tenían y vio la necesidad espiritual que ellos tenían. ¿Cuál era la condición espiritual que tenía la nación de Israel? Una condición espiritual de decadencia. Porque los que debían ser los pastores de Israel no estaban cumpliendo su trabajo. Porque los que debían apacentar el pueblo de Dios, la grey de Dios, que era la nación de Israel, no lo estaban haciendo. Se estaban apacentando a sí mismos. Y las ovejas de Israel tenían necesidades espirituales. Necesitaban ser escuchadas, necesitaban ser ayudadas. Pero los líderes de Israel, los fariseos, los saduceos, los escribas, los intérpretes de la ley, los sacerdotes, lo que habían hecho con las ovejas, en vez de ayudarla, es que las habían esquilado. ¿Entienden el término? Cristo ve al pueblo de Israel como un rebaño de ovejas. Y la compasión es porque estaban desamparadas, sin cuidado. Los líderes del pueblo tenían que haber cuidado de la nación y no lo estaban haciendo, ¿cierto? Donde dicen desamparadas, la Biblia textual traduce esquilmadas. ¿Entienden el término? ¿Sí? Es casi lo mismo de esquilar. Y viene de la palabra griega esquilmenoi, muy parecido a esquilmar. Entonces, en vez de ayudar, en vez de fortalecer al pueblo de Israel, a la nación de Israel, que era el pueblo de Dios, en vez de ayudar, en vez de fortalecer, en vez de aconsejar, en vez de consolar, en vez de instruir, lo que estaban haciendo es que ellos se estaban apacentando a sí mismos. Y la nación de Israel cayó en una decadencia espiritual. Ese es el contexto que aparece ahí. El pueblo estaba explotado, esquilmado, esquilado. ¿Por quiénes? Por los líderes religiosos. Ese es el dolor que tenía el Señor Jesucristo en lo más profundo de su corazón, ¿cierto? Ellos que debían ser los pastores de la nación de Israel, del pueblo de Dios, que debían apacentar al pueblo de Dios, se estaban apacentando a sí mismos, ¿cierto? Por eso Cristo dice ahí, como ovejas que no tienen pastor. Y mire que la nación de Israel tenía las sinagogas. ¿Qué era la sinagoga? Un lugar de reunión donde se enseñaba la ley cada 8 días. Por los maestros de la ley, por los intérpretes de la ley, por los rabinos, los pastores, digámoslo así. Tenían el templo. Y a pesar de tener estos dos puntos importantes para la adoración espiritual de la nación de Israel, Cristo dice, ustedes están como ovejas que no tienen quien los ayude, quien los instruya en verdad, en justicia, en amor. No tienen. Esa era la obra de los líderes religiosos. O sea, ninguna. Y se reunían cada 8 días a exponer la ley. ¿Cierto que sí? Y le enseñaban al pueblo los mandamientos. Y aunque lo estaban haciendo,
Cristo ve que la obra de ellos no es una obra legítima, real. Tanto así que en Juan 10, cuando habla del legítimo pastor, ¿sabe qué le dice a los líderes religiosos? Los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, porque no ingresan por la puerta. O sea, ¿quiénes eran? Ellos. No los profetas verdaderos, no los profetas legítimos. Ellos no eran pastores verdaderos de la nación de Israel. Y el verso 37 habla entonces el Señor Jesucristo de una gran labor espiritual en su obra. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. ¿Qué vemos nosotros aquí? Que hay una gran obra que Dios estaba llevando a cabo inicialmente en la nación de Israel. Pero Él vio a su alrededor y vio pocas personas dispuestas a trabajar legítimamente, no como los fariseos, no como los saduceos, en esa gran obra de Dios. Y vamos a hablar de obreros en la obra de Dios, en el sentido de que cada uno de nosotros podemos ser servidores, colaboradores en la casa de Dios. No vamos a utilizar aquí obreros en el sentido de la obra regional, diferente de las iglesias locales, sino que vamos a hablar obreros en el sentido de ayudar, colaborar, servir en la casa del Señor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. O sea, Dios está trabajando. Dios tiene una gran obra sobre la faz de la tierra. Y para esa gran obra que Dios está haciendo sobre la faz de la tierra, hay pocas manos. Hay pocas personas dispuestas. Hay pocas personas entregadas para ser colaboradores de Dios en esa gran obra. Llamo la atención aquí a esta palabra donde dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies. ¿Sí ven? Francisco La Cueva traduce cosecha. Entonces, a la verdad la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Listo? ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo para enseñar verdades espirituales? Está utilizando la naturaleza y lo propio de la nación de Israel. ¿Qué era la nación de Israel? Una nación agrícola. Ellos entendían claramente este lenguaje. ¿Usted recuerda las primeras parábolas de Cristo? Y aquí el sembrador salió a sembrar. Ah, sí, sabemos de qué está hablando. Y entonces cuando vuelve a hablar de esto, al ver la situación espiritual del pueblo, decadente, porque es la situación espiritual del pueblo, entonces al ver esa situación espiritual trae una figura parabólica, que es la siembra y la cosecha. Y ustedes saben que cuando se cosecha, después de haber trabajado, después de haber arado la tierra, ¿cierto? Después de dedicarle tiempo, abono, tierra, agua, lluvia, sol. Después de ese gran trabajo viene una cosecha. Y esa cosecha es una cosecha del gran labrador de la tierra, que es Dios. ¿Usted sabe cómo dice Juan 15:1? La última noche que el Señor fue entregado. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es ¿qué? Y entendemos esa figura de labrador, ¿cierto? Esa palabra griega para labrador es George, donde viene George en español, George en inglés. Y mire que Dios se presenta con esa figura, ¿en dónde? En el libro de Génesis. ¿Usted recuerda cómo se presenta Dios en Génesis? Como un labrador, como aquel que tenía un huerto donde había muchos árboles. Entonces Dios siempre ha utilizado esas figuras para poder enseñar al pueblo, ¿cierto? Entonces,
Esta palabra ciega, ahí traduce mies, pero más literalmente se traduce ciega, terismos, en la palabra griega, ¿cierto? Y en Israel, generalmente, el comienzo de la siega era en abril. Era el tiempo adecuado para las primeras siegas, para las primeras cosechas, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, Cristo ve que esa multitud que venía a él, la multitud que él visitaba, recorriendo las aldeas, recorriendo las ciudades, era una multitud necesitada, hermanos. Era como una inmensa cosecha, dispuesta para ser recogida, pero se necesitaban obreros, muchos obreros, pero pocos estaban dispuestos, pocos obreros, hermano, ¿cierto? Como lo dijimos, primeramente tiene que ver con la casa de Israel, primeramente tiene que ver con la nación de Israel, pero también aplica a todos los tiempos para la iglesia. ¿Por qué? Porque la situación de la iglesia también es muy parecida a la situación de Israel que tenía en ese tiempo, hermano. Lastimosamente, hoy tenemos muchos líderes en las iglesias que no apacientan la casa de Dios y se apacientan a sí mismos. Lastimosamente tenemos muchos líderes en las iglesias que no aman el rebaño del Señor, que no cuidan el rebaño del Señor, que están velando por sus propios intereses, hermanos. Entonces, tenemos una aplicación para el tiempo presente. Pocos cristianos dispuestos, pocos cristianos capacitados para hacer su obra. Y ya voy a explicarles por qué me refiero a la palabra capacitados. 38. Entonces, al ver la situación que se la comunica Cristo a los discípulos, mire, estuve con tal ciudad, estuve en tal aldea, estuve en tal sinagoga, y hay una necesidad espiritual profunda en el pueblo, hermano. Estos líderes no están ayudando a las iglesias. Necesitamos obreros verdaderos, obreros valerosos, obreros que se entreguen, obreros que sufran, obreros que se nieguen, que tengan los mismos intereses de Cristo, hermano. La iglesia necesita urgentemente ese tipo de obreros, hermano. Entonces, al ver eso, le dice: rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. Ese rogad está en mandamiento. Así, oren, rueguen al Señor de la mies, al dueño del campo. ¿Quién es el dueño del campo? El Padre es el dueño del campo, porque Él es el que llama y Él es el que capacita. Entonces oremos, oren, discípulos, al ver la situación espiritual de la iglesia, oren al dueño de la mies del campo. ¿Para qué? Para que envíe siervos y siervas a su obra. Y ha sido uno de los grandes pecados de la iglesia, no orar por siervos para la casa de Dios. Debemos dedicar tiempo de nuestra oración conjunta como iglesia a pedirle al Señor: Señor, levanta obreros para tu casa. Señor, levanta maestros para tu casa. Señor, levanta pastores para tu casa para que apacienten y cuiden la iglesia. Señor, levanta evangelistas para que lleven el evangelio. Señor, levanta mujeres idóneas, siervas en tu casa. Señor, hazlo, porque estamos pidiendo lo que tu voluntad nos pidió que hiciéramos, hermanos. Entonces, ¿a quién le tenemos que rogar? Al Señor de la cosecha. Muy importante eso, hermanos. ¿Por qué? Porque la obra es de ¿quién? Es de Dios. Él es el que ha estado trabajando durante tiempos y edades en medio de la iglesia y en medio de la nación de Israel. Entonces, nosotros como iglesia
individual y corporativamente oramos al Señor de la cosecha para que envíe siervos y siervas a su obra, tanto local como extralocalmente. Lo uno y lo otro se necesitan para ser complementados en la fe. Orar al Señor de la mies, de la cosecha, para que envíe, o sea, saque afuera. Señor, envía. Necesitamos esto por la situación espiritual que tenemos. Que los envíe. Entonces, nosotros rogamos, ¿y qué hace Dios? Envía. ¿Listo? Y aquí vemos, hermano, que el Señor nos muestra un principio muy importante para aprender. La oración. Creo que una de las reuniones más importantes de la iglesia es la reunión de oración. Y lastimosamente es la reunión que menos van los hermanos. La reunión de oración es en casi todas las iglesias que hemos ido, es la reunión menos concurrida, hermano. Y es la oración, es la reunión que nosotros más debemos dedicarle tiempo, hermano. Porque de ahí desprenden todas las cosas. De ahí desprende la comunión local, de ahí desprende el servicio, de ahí desprende muchas de las cosas que Dios está haciendo, hermano. Y aprendemos otro principio. Que Dios utiliza personas para hacer su obra. Hermano, grábeselo en el corazón. Dios va a hacer su obra con sus hijos. Dios va a hacer su obra con su hijo. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros, ¿a dónde? Mire lo que dice su Biblia. A su mies, a su cosecha. O sea, la obra la está haciendo Dios. La obra la está haciendo Dios. Es su cosecha porque Él está trabajando en ella, hermanos. Hay un versículo, vamos a ir a Juan 5, un momentico. Juan 5, versículo 17. Bueno, el contexto es, el Señor sanó a una persona que estaba enferma, era un paralítico, y entonces lo sana y le dice, toma tu lecho y anda. Y los judíos, estos que no apacentaban la grey, ¿cierto? Estaban llenos de conocimiento de la ley, pero sin práctica de la vida, ¿cierto? Tenían la cabeza grande y los pies chiquitos, no sabían cómo caminar, cómo vivir una vida práctica. Entonces, cuando vieron al que era paralítico llevando el lugar donde se acostaba, le dicen, no es lícito llevar el lecho porque es día de reposo. Pero es que el que me sanó me dijo que lo llevara. No, no lo puedes hacer. No lo puedes llevar. Estarás infringiendo la ley, ¿cierto? Entonces fueron estos líderes religiosos y buscaron al Señor Jesucristo, lo hallaron en el templo y le reclamaron que él no podía llevar el lecho el día de reposo. Mire hasta qué punto, en vez de alegrarse y gozarse por la obra de Dios a través de Cristo en esta persona, estaban juzgando, señalando. Eso no se puede hacer porque es día de reposo. ¿Listo? Entonces, él dijo algo, 17. Y él le respondió, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Él ya terminó la obra de creación. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto. Y reposó Dios de la obra que había creado en el séptimo día. Pero ahora él, como buen labrador, está trabajando en una obra grande, en una obra gloriosa. Hermano, ¿está seguro que es gloriosa? Usted ya leyó Efesios capítulo 5, que se presentará a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿Y de dónde viene eso de que la iglesia va a ser gloriosa? De un trabajo profundo de Dios en el corazón de los hombres, hermano.
Mi Padre está trabajando y yo estoy trabajando. Entonces, por eso dice a su mies. Ahí Mateo. Que envíe obreros a su mies, ¿cierto? Entonces Dios envía hombres y mujeres a participar de su cosecha, del trabajo que Él viene haciendo. No crea que esto lo estamos haciendo nosotros. Dios nos participó de su trabajo. Nosotros no tenemos la capacidad de hacer nada, hermano. ¿Qué podemos hacer nosotros? No, sí, yo puedo, hermano. Mire lo que yo hice. No, hermano. Nosotros no podemos nada sin Él. Y todo lo que podemos, lo podemos es en Él, hermanos. ¿Cierto? Entonces los obreros son llamados, los obreros son capacitados, escúchame esa palabra, por Dios a las labores en su campo, hermano. Y su campo es el mundo y su campo es la iglesia local. Ahora, cuando digo capacitados es que después, ahí mire su Biblia, después de lo que Jesús dice, que se necesitan obreros para su mies, entonces, ¿qué hace el Señor? Miren el capítulo 10, versículo 1-4. ¿Sabe qué hace? Escoge a los 12. ¿Me entiendes? Entonces, escoge un grupo de hombres, los que iban a obrar en su cosecha. ¿Y qué hace con ellos? Con esos hombres, 12. Durante 3 años y algunos meses, se cree que fueron 6 meses, 3 años y 6 meses, los capacita. Durante 3 años y 6 meses los educa, les enseña, los guía. Entonces no solamente ser llamados, sino también ser formados, capacitados para laborar en el campo de Dios, para trabajar en la cosecha de Dios, ¿cierto? Y hoy Dios sigue haciendo lo mismo. Dios sigue haciendo lo mismo, llamando, formando, capacitando y enviando. ¿Y sabe cómo se llama esto en la Biblia? Usted lo ha leído. Colaboradores. ¿Lo ha leído? Colaboradores. Dios quiere colaboradores, hombres y mujeres, en su obra. Vamos a mirarlo. Primera Corintios, hay un principio, naturalmente, que aplica a los apóstoles, Apolos y Pablo, pero vamos a utilizarlo como principio. Primera Corintios 3, versículo 9. Primera Corintios 3, versículo 9, dice: porque nosotros, ese nosotros son Pablo, Apolos, ¿listo? También Pedro, pero en contexto viene hablando de Pablo y Apolos, porque eran los que habían trabajado en Corintios. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Mira otra vez la figura de labranza y utiliza otra figura, edificio de Dios, pero no vamos a enfatizar en el edificio, sino en la labranza, ¿listo? Esa palabra colaboradores viene de una palabra griega que es sinergón. Muy fácil de entender. Sinergón. Preposición sin y ergón, laborar y trabajar. Trabajar juntamente con. Esos son los colaboradores. ¿Listo? Entonces, Pablo con Apolos eran colaboradores en la obra de Dios. Pablo y Apolos eran colaboradores en la obra de Dios. Hermano, vamos a suponer que a usted lo llaman para que trabaje al lado del presidente de la República. ¿Cómo se sentiría usted? Lo llaman, mira, es que hemos visto su hoja de vida, su currículum, y hemos visto que usted tiene las capacidades de trabajar junto al presidente de la República. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Se sentiría muy orgulloso? ¿Cierto?
de que está trabajando con el presidente de la República, le dice a la familia, le manda al grupo de WhatsApp, estoy trabajando con el presidente de la República, a los amigos estoy trabajando con el presidente de la República, ¿cómo le parece? ¿Cierto? Pero hermano, usted se ha puesto a pensar un poquito. Lo glorioso es que usted trabaje junto al lado de Dios. ¿Usted se ha puesto a pensar lo glorioso que es que Dios lo tenga a usted en cuenta para trabajar en su obra? No hay nada más alto que eso, hermano. No hay nada más alto que servir y colaborar en su obra, hermanos. Nosotros necesitamos verdaderamente volver a considerar nuestro servicio en la casa de Dios. No es algo menor, apreciados hermanos. Es algo que va a tener consecuencias eternas, querido hermano. Es algo que va a tener consecuencias eternas, ¿cierto? Entonces, hermano, ser colaboradores de Dios, esto adquiere una importancia de trabajar a su lado en su obra. Y dice, colaboradores de Dios porque la iglesia es labranza de Dios. O sea, lo que está diciendo Pablo es, ustedes son el campo cultivado de Dios. Ustedes son la granja de Dios. Porque Dios es el labrador. Juan 15:1. Mi padre es el George, el Georgión, el labrador. ¿Cierto que sí? Ahora, Dios está llamando hombres y mujeres a que sirvan a su casa, a que se nieguen por el reino de los cielos, a que se comprometan con su obra, ¿cierto? Pero para ello se necesita pagar un precio, hermano. Sí, la salvación es por gracia, por supuesto. Ya alguien pagó un precio por ella. ¿Estamos de acuerdo con eso? Claro que sí. Pero para poder ser un colaborador en la casa de Dios, debe haber un grado de negación en nuestro corazón. ¿Por qué se lo digo así? ¿Cómo eran los fariseos, que eran entre comillas los colaboradores en la casa de Dios, en la obra de Dios? ¿Cómo eran? Eran colaboradores ineficaces, porque tenían al pueblo en un estado de decadencia espiritual. Si no, Cristo no dice, si ellos hubieran estado bien, lo que hace Cristo, como hizo el profeta Azarías, hijo de Obed, con el rey Asa. Se lo encuentra y le da una profecía y le dice, Asa, estás haciendo bien las cosas, síguelas haciendo así. Si hubieran estado haciendo las cosas bien, la palabra sería así. Pero la palabra de Cristo no es así. La palabra de Cristo es, se me conmueven las entrañas, porque aunque ellos están cada 8 días en la sinagoga enseñándole la ley, este pueblo está desamparado. No hay quien les ayude, no hay quien los cuide, no hay quien los instruya, y ellos no han hecho bien su trabajo. Entonces, para ser colaboradores en la casa de Dios, hay unas ciertas características. No solamente es el deseo, porque efectivamente, por ejemplo, digamos, hablando en el contexto de los obispos y ancianos, 1 Timoteo 3:1, si alguno anhela obispado, o sea, hay un anhelo en el corazón de la persona por ver la obra de Dios, quiere colaborar en esa obra, quiere servir al Señor de alguna manera, ¿sí? Pero no es suficiente solamente el deseo, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando hay deseo y no hay capacitación y no hay formación y no hay quebrantamiento y no hay instrucción, terminamos haciendo lo que hicieron los fariseos, teniendo un pueblo con grandes vacíos espirituales, no ayudándolos finalmente. ¿Por qué lo digo así? Porque Cristo, cuando lo vio, toma a los discípulos y empieza una carrera de formación con ellos. Empieza a instruirlos día y noche. Y eso era algo regular en los apóstoles. ¿Sí? Entonces,
hay mucho que decir y hay mucho que enseñar respecto a las características de los obreros en la obra de Dios. Pero queremos enfatizar un aspecto en esta noche. ¿Listo? 1 Corintios 3:10, ahí mismo. Ahora veamos el versículo 10. Para ser colaboradores y colaboradoras en la casa de nuestro amado Señor, necesitamos ser capacitados por su gracia. 1. Nosotros debemos entender, apreciados hermanos, nosotros debemos entender que ninguno de nosotros es suficiente en sí mismo para ser un colaborador eficaz en la casa de Dios. Que si no es por la gracia de Dios, no estuviéramos aquí. Si no es por la gracia suficiente de Dios, usted no estuviera ahí. 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Voy a hacer énfasis en la primera parte. La gracia de Dios que me ha sido dada. Ese dada está en pasivo, quiere decir que alguien se la dio, él la recibió de alguien. ¿Y esa gracia la recibió de quién? De Dios. Dios fue el que le dio la gracia para plantar, para colocar el fundamento en Corintios. Ojo, aquí la gracia no es la gracia salvadora. Porque efectivamente hay una gracia salvadora. ¿Dónde aparece? Efesios 2:8. Por gracia sois salvos. Por medio de la fe. O sea que el instrumento para tomar la salvación por gracia se llama la fe. Ese es el instrumento. Aquí no está hablando de la gracia salvadora, sino de la gracia que lo capacitó para ser colaborador en la obra de Dios. Y es una de las primeras características que nosotros debemos entender cuando somos colaboradores, obreros en su casa. Porque al entender que lo que somos es por la gracia de Dios, nuestro orgullo no se va a inflar. Nuestro orgullo va a empezar a tener una destrucción paulatina. Porque no es ni por mi inteligencia, ni por mi elocuencia, ni por mi capacidad para los números, ni por mi bonita cara, ni por el dinero. No. Todo lo que podemos es por su gracia que nos ha capacitado. Y es lo primero que debemos entender para ser colaboradores en la casa de Dios. Los judíos, los líderes judíos no entendían que era por gracia. Ellos. Estuve en la escuela rabínica y tales. Se colocaban sus vestimentas hasta los pies, las tefilá. Y ellos se creían que ellos merecían de parte de Dios ser puestos donde estaban. ¿Cierto? Por eso fue que tuvieron problemas con Cristo. Claro, como Cristo no estudió con ellos, ¿cierto? Como nuestro Señor Jesucristo no estaba en la pomada de los rabinos, de los escribas, y Cristo era más bien joven entre ellos. ¿Cuántos años tenía cuando empezó su ministerio? 33. Hay una palabra muy enigmática en Juan 8. Dice así: ¿aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham? ¿Recuerda esa palabra? O sea, ¿qué es lo que le están tratando de decir los fariseos? Usted está muy joven para hacer esas cosas que está haciendo. En pocas palabras, ¿cierto? Entonces, ellos no entendían que era por gracia lo que nosotros podemos ser en su casa. Y eso nos ayuda a caminar a nosotros con humildad en medio de la casa de Dios. Guarda nuestro corazón de querer creer que merecemos algo. Y cuando no se nos da eso que nos merecemos, entonces aquí no
no puedo seguir con ustedes porque es que yo merezco otra cosa y aquí no me lo están dando, entonces me voy para un lugar donde me lo den. No, hermano, esto nos ayuda a caminar con mucha humildad, nos ayuda a caminar muy despacio. Primero porque es la obra de Dios, no es nuestra obra, es la amada del Cordero. Tenga cuidado. Y segundo, porque no hay nada en nosotros que podamos hacer para edificar la iglesia. ¿Acaso no dijo Jesús Cristo, yo edificaré mi iglesia? Ahora, esa edificación que Cristo va a hacer no es por allá en las nubes. Él lo va a hacer ¿a través de quién? A través de los obreros en la casa de Dios. Llamando hombres, capacitando hombres, formando hombres espiritualmente para que sirvan adecuadamente su casa y no como los fariseos y no como los saduceos. Y lastimosamente, hermano, hoy cuando le echamos una mirada al cristianismo, vemos un tipo de edificación así. Vemos una nación, la iglesia, con una decadencia espiritual muy profunda, con unos vacíos doctrinales muy profundos, sin crecimiento espiritual. ¿Por qué cree, hermanos, que los falsos movimientos llaman tanto la atención? ¿Sí? Entonces, Pablo, conforme a la gracia que Dios le dio, fue el perito arquitecto, o sea, sabio arquitecto. Ahí aparece en el texto griego, ¿cierto? O sea, alguien capacitado para el ministerio que iba a realizar. Él, como sabio arquitecto, ¿qué hizo? Lea su Biblia. Puse, ¿por qué hago énfasis en puse, hermano? Porque hay un equilibrio entre la gracia y la responsabilidad. Pablo, necesito que vayas a Corintio, prediques el evangelio, después a los que se salven, empiece a edificar la iglesia. Señor, vamos a orar al Señor, vamos a orar para que allá tú puedas hacer esa obra. Lo estoy enviando, ¿cierto? Vaya. Ese puse, su forma verbal significa que lo hizo de una vez. O sea, ¿qué vemos nosotros acá? La gracia y la responsabilidad conjugadas, actuando. La gracia que me ha sido dada, por esa gracia que me ha sido dada, puse. ¿Qué puse? ¿Qué es eso? Trabajé, obré, laboré en la obra de Dios. Sí hay que obrar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero con la gracia de Dios. Sí hay que obrar, pero con su gracia. El equilibrio entre gracia y responsabilidad. Conforme a la gracia que me ha sido dada, puse. Pablo no se alula. Pablo era un hombre muy activo en la casa de Dios. ¿Cierto? De lo mismo, la misma epístola a Corintios, capítulo 15, versículo 10. Primera de Corintios 15, 10. Dice casi lo mismo, hablando acerca de la predicación del evangelio en el contexto de la resurrección, trabajando y obrando por la gracia. Entonces necesitamos obreros que trabajen, que sirvan, colaboren, se nieguen, se esfuercen, lloren, sufran, amen, perdonen, colaboren por la gracia de Dios. Con su gracia. 1 Corintios 15, 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Otra vez. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. O sea, no ha sido vacía. ¿Por qué no ha sido vacía? Antes he trabajado más que todos ellos.
¿Quiénes son todos ellos? Versículos anteriores, los apóstoles. Bueno, si hubiera terminado el versículo ahí, nosotros pensaríamos que efectivamente hay un problema en Pablo, ¿cierto? De engrandecimiento, mire lo que hice, ya yo lo puedo, ¿cierto? Pero hay un punto y coma. He trabajado más que todos ellos, pero no yo. Ay, hermano, entonces, ¿sí ve que no trabaja Pablo? Acabo de decir que he trabajado más que todos ellos, pero no yo, o sea, coma, sino la gracia de Dios conmigo. Conmigo. Y si usted se da cuenta en este versículo, la gracia es mencionada ¿cuántas veces? 3, mírelo. Por la gracia de Dios y su gracia, sino la gracia. El énfasis de ese versículo es, sin lugar a duda, la gracia. ¿Listo? Y él dice, he trabajado, he obrado, he estado en la cosecha de Dios, he ayudado a quitar las piedras, a quitar toda la suciedad que hay en la tierra, arar, antes de arar, despedregar todo, he limpiado el terreno, he ayudado con los bueyes a colocarle el yugo para que hagan los surcos, he ayudado a echar la semilla, he echado tierra en la semilla, le he echado agua a la semilla, he estado podando cuando crece el árbol para que dé su fruto. He trabajado. La palabra griega copiado significa trabajar hasta el cansancio, si lo pudiésemos traducir literalmente. ¿Cómo se evidencia el trabajo de Pablo? Las muchas iglesias fundadas por su ministerio. Si usted se da cuenta, llenó todo con el evangelio de Asia a Europa. Si hay alguien que trabajó de Pablo, hermano. Obró en la cosecha de Dios. Se necesitan obreros. Y él lo entendió. Los trabajos de evangelización en muchas ciudades. Las persecuciones por las que tuvo que pasar. La entrega de su vida en sacrificio, en fidelidad, en compromiso a los intereses de Cristo. Entonces la gracia movió al apóstol y operó en él. Por eso él dice, he trabajado más que todos, pero no yo. O sea, no es que él no lo hacía, él sí lo hacía, pero lo que trataba de decir era que no era su fuerza sola. Era alguien más que le daba un poder sobrenatural que lo esforzaba para seguir adelante. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, la gracia de Dios en mí. Y esa preposición con expresa el sentido de unión con. O sea, en este caso, con Dios. Entonces la fuerza que él recibía para realizar esa grande labor en la cosecha de Dios era ¿qué? El poder de la gracia de Dios, poder que actuaba a través del Espíritu Santo, hermanos. ¿Y sabe qué hace la gracia de Dios? Convierte en un poderoso instrumento al hombre. Mire, la obra de Dios no es más gloriosa en nuestras ciudades porque aún no hemos entendido el poder de la gracia, hermano. Francisco La Cueva dice así: la gracia poderosa de Dios era como la despensa inagotable de la que él sacaba constantemente fuerzas para proseguir su trabajo. Verdaderamente para este trabajo necesitamos ser esforzados, hermano, por alguien más, porque nosotros nos desanimamos muy rápido. Hermano, es que
Los hermanos no quieren madurar, los hermanos no quieren crecer, no van a las reuniones, me trataron mal, me ofendieron. Entonces uno en este servicio se va a encontrar con muchos desaires, ¿entienden el término? Entonces se necesita algo sobrenatural que nos impulse. Hermano, pero es que tal hermano no me dio la mano. Yo sigo adelante buscando al Señor, sigo sirviendo al Señor. Hermano, es que tal hermano no me saludó, yo sigo adelante. Es que estaba predicando aquel día y aquel hermano no me dio agua, yo sigo adelante. ¿Sí me entiendes? Hay una fortaleza sobrenatural en nuestra mente para no decaernos por cualquier situación. Usted se imagina al apóstol Pablo y a Silas, allá cuando los encarcelaron. Ay, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí, Señor? Yo que te he servido todos estos años. Donde no hubiera algo sobrenatural que haya formado su mente. ¿Sabe qué hicieron? Cantaron al Señor ese día con alegría. Y su cántico no fue, Señor Jesús. No, fue algo glorioso porque ¿sabe qué dice el texto? Se estremecieron las puertas y se abrieron las puertas de los encarcelados, hermanos. Eso no era ahí que me tocó cantarle al Señor. No, hermanos, fue con alegría y con gozo, hermanos. ¿Qué daba ese poder a ellos para hacer eso? ¿Qué daba ese poder a ellos para que después de que los azotaran, los apedrearan, se levanta, se limpia, se va para el parque, pueblo, oíd? Dios envió a su Hijo al mundo. ¿Qué daba esa fuerza, hermano? Su gracia. O sea, la fuerza que ellos necesitaban y le imprimían, ¿cierto? Entonces, en ese contexto, Cristo, por el Espíritu Santo, de acuerdo al llamamiento de Dios, es el que obra en los obreros. Recuerden que estamos hablando de obreros en el sentido de cada uno. También se puede hablar en el sentido, digamos, de la obra, ¿cierto? Los apóstoles fueron enviados al mundo, pero queremos llevarlo más a terreno más práctico, que es la asamblea local. ¿Listo? Es uno de los primeros aspectos que debemos entender para seguir nuestro camino, es entender que efectivamente lo que podemos hacer, lo podemos hacer en Él. Vamos a leer un versículo, Hebreos 13, versículo 20, ya concluyendo. Hebreos 13, versículo 20 y 21. Hebreos 13, 20, 21 dice, vamos a ver a Cristo obrando en los obreros. Y esto es muy importante porque es lo que dije al principio. Dios quiere que hagamos, ¿estamos de acuerdo? Por supuesto, orar al Señor de la mies, de la cosecha, que envíe obreros a su mies. ¿Qué es eso? Hacer. Dios necesita manos Dios quiere manos en su casa. Él puede hacer todo solo, pero decidió contar con nosotros para hacerlo. Pero para hacer, necesitamos ser. ¿Se entiende? Para usted hacer en la casa de Dios necesita ser. Porque cuando usted no es, trae problemas a la casa de Dios. Cuando sirve. Hebreos 13:20, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga apto en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos. Amén. Mire el versículo 20. Mire las características que presenta el escritor. El Dios de paz. ¿Recuerda lo que hablamos en la primera reunión? El Señor Jesucristo dice, la paz os dejo, mi paz os doy. O sea, Cristo con su obra hizo la paz de Dios con los hombres. ¿Listo? Entonces ahora tenemos una relación adecuada con Dios porque hay alguien que pagó el precio para poder estar en una relación adecuada con Él, Cristo. Mi paz les dejo.
la paz vivida de Jesucristo en nuestras vidas. Este Dios de paz, mire cómo lo presenta el escritor, el Dios de paz, el Dios que tiene poder, ¿cuál? Resucitó a Jesús de los muertos, no solo es de paz, sino que es de poder. Y luego el último calificativo es el gran pastor de las ovejas. ¿Sí lo ven? El Dios de paz, el Dios de poder y el gran pastor. Bueno, todos estos calificativos nos muestran la obra poderosa que Él puede hacer en nosotros y con nosotros. Entonces, ese que es el Dios de paz, ese es el que tiene poder para resucitar de los muertos, ese es el que pastorea la iglesia, dice, haga aptos. ¿Sí lo ven? Francisco La Cueva traduce equipe. Equipe. Entonces, por eso hablamos de ser para ser. El Señor nos llama y nos equipa. A través del llamamiento, primero nos llama y luego a través de la iglesia, no lo desvinculemos de la iglesia, a través de la iglesia y los diferentes medios de gracia en medio de la iglesia, a través de su espíritu, a través de hombres que ya también llamó, va a capacitar a los que quieren colaborar en la casa de Dios. Os haga aptos. O sea, Él mismo nos da las herramientas para que podamos ser unos servidores en la casa de Dios. Él mismo. De los diferentes medios, de los diferentes hermanos, de las diferentes hermanas, de la provisión que tiene para nuestra vida. Mire, hermano, la familia que tenemos, el lugar donde estudiamos, el lugar donde trabajamos, los hijos que tenemos, la esposa que tenemos, el barrio donde vivimos, el país donde vivimos. Todo ha sido providencial, ha sido la providencia divina para nuestra vida, para ayudarnos a capacitarnos para poder ser colaboradores en la obra de Él. Todo, hermano. Entonces, Él mismo, el Dios de paz, el Dios poderoso, el gran pastor de las ovejas, haga aptos. Muy importante esa palabra, hermano. Por eso hablamos de ser para ser. Haga aptos, ¿en qué? En toda buena obra para hacer su voluntad, ¿cierto? Entonces, a través de su gracia, de los diferentes medios de gracia, nos capacitará para hacer su voluntad, para hacer toda buena obra en su casa. Y preste atención. Haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. Vuelva a leerlo. Haciendo Él en nosotros, dice vosotros, lo que es agradable delante de Él. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros por su gracia recibimos una energía divina, hermanos. Haciendo Él, recibimos una energía sobrenatural. Dios mismo produce, genera tanto el deseo de obrar como la capacidad para hacerlo. Y no, digamos, no quitando la voluntad del creyente. Ojo que eso es muy importante. O sea, no acaba con la voluntad de la persona, no. Quien obra es el creyente, pero lo hace con el deseo inducido por Dios y con la fuerza que Dios pone para que lo haga. Esos son los obreros que obran en la casa de Dios. Como lo dije, hay muchas características. Podríamos hacer predicaciones de aquí hasta final de año sobre las características de los obreros, pero quería hacer énfasis en esto, la gracia. Entonces, ¿qué hace Dios? Haciendo Él en nosotros. O sea, Dios actúa primero en la voluntad del creyente,
para que nazca el deseo de hacer su voluntad. Luego actúa Dios con la voluntad del creyente, imprimiéndole su fuerza para que el creyente pueda hacer lo que es agradable delante de él. ¿Entendió? Entonces, Dios ayudándonos en su casa. Qué extraño, ¿cierto? Que el mismo que llame es el mismo que fortalezca, es el mismo que capacite, es el mismo que dé la energía para trabajar en su obra. Pero el hombre no es anulado. No es anulado el hombre, porque Dios lo hace por el hombre. Pablo lo dice, he trabajado hasta el cansancio, hasta el agotamiento, más que todos. Pero la gracia de Dios me ha impulsado a trabajar. ¿Listo? Entonces, ¿qué vemos nosotros acá? Dios ayudándonos en su casa. Y ese era el problema de los fariseos y los saduceos. ¿Cuál? Lo hacían sin la ayuda divina. Ellos solitos. Y le digo algo. ¿Usted conoce el llanero solitario? No tiene cabida en la iglesia. Porque la iglesia es un cuerpo. Donde Dios nos ayuda a través de ese cuerpo. Solo no podemos en esto. Necesitamos al Señor, necesitamos de la iglesia. Porque es uno de los medios que Él utilizó. Terminemos. Marcos, yo sé que es un texto muy discutido, pero vamos a leerlo. Marcos 16, versículo 20. Rogad al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Creo que es una oración más que debemos incluir en las que hacemos diariamente. Y no solo una oración más, apreciados hermanos. También debemos pedirle al Señor que nos ayude a ser obreros en su casa. Marcos 16, versículo 20. Estos versículos no aparecen en los manuscritos griegos más antiguos, pero tenemos que decir esto. Del versículo 9 al 20, pues tenemos que decir una cosa. Los evangelios se caracterizan por 4 cosas. El nacimiento, la encarnación de Cristo, los sufrimientos de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Ese es lo característico de los 4 evangelios. ¿Listo? Entonces acá nosotros creemos que de alguna manera también está este testimonio en la iglesia, la resurrección y la ascensión de Cristo. 20, dice, y ellos, ¿quiénes son ellos? Los discípulos, apóstoles. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ojo, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguía. Amén. Llamo la atención a la palabra ayudándoles. Esa palabra ayudándoles es la misma palabra griega que ya vimos nosotros en 1 Corintios 3:9. ¿Sabe cuál fue? Colaboradores. Esa es la misma palabra griega. ¿Sí? Que viene de sinergón. Aquí es sinergeo. Entonces, verso 19. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Verso 20. ¿Qué quiere decir? Que uno de los ministerios celestiales de nuestro Señor Jesucristo es capacitar y fortalecer a su pueblo para que sean colaboradores. Por eso lo leí así. ¿Sí? Después de que ascendió a la diestra, Él le dijo a los discípulos, vayan, voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. O sea, vayan que ustedes no lo van a hacer solo, yo lo voy a hacer con ustedes. Cristo en nosotros, nosotros en Cristo, ¿cierto? Entonces, hermano, los servidores, colaboradores del Señor cuentan con la ayuda del Señor, hermano. Cristo está trabajando en nosotros y con nosotros, hermano.
Es muy importante y también trabaja por nosotros, ¿cierto? Qué privilegio tener al Señor obrando en nosotros, ¿cierto? Es precioso, hermano, ¿no? Bueno, en la medida que hemos compartiendo, hemos visto muchos aspectos prácticos, pero pudiésemos ver algunos puntos. Invertimos tiempo en oración para que el Señor levante obreros, hermanos y hermanas que sirvan en su casa. Hermanos, nosotros en nuestras reuniones de oraciones oramos siempre: Señor, levanta obreros, levanta pastores, maestros, evangelistas, siervos, siervas en tu casa. Porque esa fue la oración que el Señor nos pidió que hiciéramos. Hermano, al conocer lo que dice la palabra del Señor, ¿eso despierta en nuestro corazón algún deseo de servir en la casa de Dios? ¿Esto lo estimula a usted? ¿Esto despierta en su corazón algún interés por servir en la casa de Dios, apreciado hermano? Yo recuerdo que el 1 de enero del año 2004, ya el Señor me había salvado hace algún tiempo, y yo me acuerdo que ese día, 1 de enero, me arrodillo ante el Señor. Muy nuevo en el Evangelio. Bueno, todavía estoy muy nuevo. Pero en ese tiempo, me arrodillo, le digo, levanto mi cara al cielo y le digo al Señor que yo le quería servir, pero no entendía cómo tenía que hacerlo, no entendía cómo tenía que empezar, no entendía nada. Bueno, no entiendo mucho ahorita, pero en ese tiempo entendía menos. Y yo le decía al Señor, yo quiero servirle en su casa. Yo aún no dimensionaba bien un poco lo que es la obra del Señor, pero en mi corazón había un deseo de servir al Señor, y me arrodillé, levanté mi cara al cielo y le dije al Señor que quería servirle de alguna manera. No sabía cómo, no tenía ni idea cómo era, pero que quería servirle, hermano. Y eso fue estimulado por la palabra del Señor. ¿La palabra lo estimula a usted a querer servir al Señor?